Querido invitar a la doctora Yolanda de Diego del Hospital Regional Universitario de la provincia de Málaga, bueno, lo que antes conocíamos como Carlos Haya, que ahora han cambiado el nombre. Yolanda de Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Ella también además es miembro del grupo de investigación en trastornos mentales del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, del IBIMA, y contamos también con Trinidad Caparrós López, que es la presidenta de ADRINA y además también fundadora del método de aprendizaje ADRINA. Ella también, además, madre de 2 niños autistas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, vamos a hablar con Trinidad y con Yolanda de esta enfermedad, pero lo primero, para situarnos, este síndrome creo que es uno de los que se podría enmarcar relacionado con la discapacidad intelectual. Tiene mucho que ver con el autismo. A ver qué nos puede contar la doctora Yolanda. Sí. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema, que a pesar de ser un síndrome que ya se describió en 1943, es bastante desconocido en la población general y también entre los facultativos médicos, y es importante que se le dé espacio en los medios de comunicación para que se vaya conociendo. Es una discapacidad intelectual, como tú comentas, de origen genético hereditario, lo que quiere decir que si en una familia apareciese esta alteración genética, tienen probabilidad de pasárselo a su descendencia. Sí. Y las características del síndrome, para reflejarse un poquito, aunque no todos los pacientes manifiestan el 100% de la sintomatología porque tienen mucha variabilidad o heterogeneidad en las manifestaciones, se podría decir que los síntomas más característicos, pues faciales tienen algunos, tienen cara alargada, tienen frente amplia, tienen orejitas grandes y evertidas y de implantación baja, el tamaño de los testículos es más aumentado. Tienen una hiperlasitud articular que es muy llamativa porque casi que los dedos se le doblan hacia atrás. O sea, que hay unos síntomas o unas características físicas que ya pueden indicar que esa persona padece esta enfermedad, ¿no? Sí, podemos decir que al ser síndrome, un síndrome se caracteriza por tener una serie de sintomatologías que no son, diríamos, únicas de esta patología, pero que sí le engloban y caracterizan a este síndrome X frágil. Y después tiene la parte, diríamos, cognitivo-intelectual o también comportamental, en el que los pacientes con síndrome X frágil tienen, diríamos, un retraso en el madurativo en la infancia que puede desembocar en una discapacidad intelectual. No todos van a tener una discapacidad intelectual severa, la gran mayoría estarán entre leve y moderado, pero hay de toda la graduación. Y tienen alteraciones a nivel de adquisición de los conceptos, de conceptos matemáticos, conceptos lingüísticos, problemas para la adquisición del lenguaje, hiperactividad, déficit de atención, hipersensibilidad, tanto auditiva, olfativa, sensibilidad táctil. Tienen, diríamos, una serie de rasgos que sí que van a determinar todo el comportamiento que marca este síndrome. En la parte, por tanto, cognitiva, Trinidad, ¿guarda relación entonces con los síntomas que pueda presentar un autista, por ejemplo? Pues sí, tiene muchas características en común. Por eso cuando Yolanda me invitó para que participara en la jornada que se hicieron ahí en el materno, pues lo vi muy efectivo, que pudiéramos hacer un taller con la familia y pudiéramos hacer algún ensayo también con ese tipo de patología. El síndrome del cromosoma X frágil afecta más a mujeres que a hombres. Hay unos datos, ¿no? O al revés, a hombres justamente. que a mujeres. Al ser una patología que está relacionada con el cromosoma X, y los varones solo tenéis un cromosoma X, tenéis más probabilidad de desarrollar la patología. En mujeres tenemos 2 cromosomas X, y entonces diríamos que al menos si uno está sano y el otro está afectado, pues uno puede ayudar a que la sintomatología sea severa, sea leve, o incluso que no tenga ningún tipo de sintomatología. Entonces, un varón cada 2.500 tendría el síndrome y uno cada 4.000 mujeres. Eso es el síndrome como tal. Y después los portadores, que diríamos que son personas sanas que transmiten la patología a sus hijos o sus hijas, pueden ser tanto varones como mujeres, y está en una frecuencia alrededor de una mujer cada 250 y un varón uno en cada 400 de portadores. Trinidad, recientemente, como apuntabas, el Hospital Materno Infantil acogió una jornada en la que en esa jornada pues un centenar de profesionales de la medicina y de padres afectados con hijos con esta patología intercambiaron experiencias, conocimientos e incluso
compartieron los resultados de un ensayo clínico que se ha realizado y se habló también del método de aprendizaje de vuestra asociación, método fundado por ti. Cuéntame. Sí, mi método se llama Adrina, en honor a mis dos hijos, se llaman Adrián y Nacho, y efectivamente así lo hicimos una jornada súper interesante, porque el trabajo que está haciendo Yolanda está muy enfocado a mejorar las capacidades de esos niños. Se apoya en vitaminas y demás, y eso es muy positivo, porque a partir de que el niño está en mejores condiciones, el aprendizaje se puede acelerar mucho más. Es un estudio que estáis realizando con niños, con enfermos de toda España, un ensayo clínico, y creo que la administración a estos enfermos de antioxidantes están dando resultados muy positivos, ¿no? Pues sí, lo que hemos demostrado en una población de 100 pacientes con síndrome X frágil mayores de 3 años, demostramos que la administración, al menos durante 12 semanas, de una combinación de antioxidantes mejora tanto a nivel cognitivo como a nivel de comportamiento, y siempre en referencia a un placebo. Teníamos un grupo en placebo, que es un fármaco no efectivo, no tiene nada de los antioxidantes, y al otro grupo le dábamos antioxidantes, y la comparación de esos dos grupos dice que hay una efectividad al menos del 75% de los pacientes, lo que es bastante alto. Y tengo entendido que ahora mismo estáis también con otra investigación en marcha con mujeres portadoras del cromosoma X frágil. Sí, hemos empezado, después de demostrar que en pacientes con síndrome X frágil hay una mejoría significativa, hemos propuesto también un ensayo con esta misma combinación en mujeres portadoras para prevenir o mejorar la sintomatología neuropsiquiátrica que a veces aparece, como puede ser depresión, ansiedad, trastorno obsesivo. En algunos casos puede ser unos factores que, no siendo muy severos, sí que tienen te limitan en cierta forma tu vida y el día a día. Entonces, mejorándolas a las madres, también estamos mejorando en general el síndrome X frágil, ¿no? Que también no está tan estudiado en mujeres, pero aparecen síntomas que diríamos que no es una enfermedad muy grave, pero que sí te limita. Trinidad, tengo entendido que el tratamiento para los enfermos con este síndrome del cromosoma X frágil es muy complejo, porque implica a muchos profesionales de distintos campos. Tenemos la necesidad de psicólogos, terapeutas ocupacionales, pedagogos, logopedas, fonoaudiólogos, o sea, un amplio abanico de profesionales que son necesarios para un tratamiento que sea adecuado, ¿no?, para ese niño o esa niña. Sí, y además, sobre todo, es muy importante que se pueda hacer una buena detección de este tipo de problemas. Coincide también que muy recientemente también se hizo unas jornadas en el colegio médico, y precisamente se expuso todo ese problema, ¿no? Que los propios pediatras demandaban, ¿no? Que necesitan más herramientas para poder intervenir, para poder evaluar, para poder detectar y actuar rápidamente. El diagnóstico, Yolanda, el diagnóstico prenatal es muy importante. ¿Es posible? ¿Esto es factible? ¿Se hace? Sí. Los métodos preventivos, tanto a nivel de diagnóstico prenatal como el diagnóstico preimplantacional, están puestos a punto y se están ofertando en el sistema sanitario público en Andalucía y en otros centros también en España. Y serían los mecanismos preventivos. Antes de que un niño tenga esta sintomatología y pueda tener una discapacidad intelectual severa, pues se le ofrece a la familia estas posibilidades. Puede ser cuando ya el embarazo se ha producido, o a través de métodos de preimplantacional para prevenirlo antes de que la mujer pueda estar embarazada. Entonces, actualmente, ya que están puestos a punto y se ofertan, pues es una forma, diríamos, estamos en un momento importante para poder darle una esperanza a las familias que tienen un cromosoma X frágil, una cromosoma X frágil o una alteración en este cromosoma. Esto, como el protocolo, así que solicitar ese servicio, sí, al SAS. Claro, se aconseja que en aquellas familias en las que hay antecedentes familiares, ya sea a través de un tío materno, un hermano, algún chico en la vida tanto materna como hermano que tenga una sintomatología de deficiencia, de problemas de aprendizaje, de autismo, trastornos severos del lenguaje, que se le pudiera hacer este tipo de diagnóstico temprano a la madre antes de tener el bebé, o incluso antes de estar embarazada,
para poderle prevenir el que tenga un hijo afectado. Fíjate, me llama la atención solo a la madre, no al padre. Al padre no es necesario. Es que como el X frágil se transmite a través de la X materna, Sí. principalmente y los hijos afectados los va a transmitir la madre. Un padre portador va a tener hijas portadoras sanas, y son las hijas portadoras sanas las que pueden tener hijos afectados. Es muy importante O sea, saberlo. puede haber saltos. Claro, sería como que salta alguna generación la enfermedad, porque al ser en el cromosoma X, los varones lo transmiten o premutado, que diríamos que es un estadio intermedio en el que no aparece sintomatología, pero se va transmitiendo a la siguiente generación. Bueno, el método Adrina. Yo quiero hablar también del método Adrina, que Trinidad, bueno, pues lo hemos dicho, ella, aparte de presidenta de esta asociación de Adrina, pues también tiene 2 hijos con autismo, y me imagino que fruto del aprendizaje del día a día, de ese trabajo tan constante que hay que tener con los hijos autistas. Yo conozco varios casos y sé que es una atención, pues, con mucha dedicación, que así lo requiere y es necesario. Bueno, pues tuviste a bien un día pensar en un método de aprendizaje que facilitase mejora en el habla para estos enfermos. Y yo veo aquí este libro, que me gustaría enseñar la portada, y luego también unas tarjetitas que tienes aquí tú sobre la mesa. El libro Método Adrina, aprendizaje del habla con apoyo familiar, creado por una madre de gemelos con autismo. Sencillo, divertido, impactante, un trabajo de Trinidad Caparrós López, nuestra invitada, madre de Adrián y de Nacho. ¿Este libro está de fácil acceso, está en librerías o hay que acudir a la asociación? Sí, hay que acudir a través de una página web, www.metodoadrina.com. Sí, y ahí podemos solicitar el libro. Sí. El enfoque está pensado para que se pueda aplicar con la familia, pero siempre tiene que haber detrás unos profesionales. Es un enfoque muy intensivo, bastante sencillo, pero complejo, ¿no? Todo ha sido a través de una serie de investigaciones que yo conecté, que me di cuenta de ciertas cosas, ¿no? que influían, por ejemplo, que tienen problemas en enfocar la vista en el rostro. Sí. Entonces hice que las vocalizaciones fueran muy claramente diferenciadas unas de otras. Y luego también en la parte auditiva también hay una afectación, no solamente en autismo, sino que se está viendo que también otras personas que tienen otras alteraciones en su desarrollo también tienen ese tipo de déficit, ¿no? Por ejemplo, tienen un retardo en la audición entre 20 y 50 milisegundos, eso ya está demostrado científicamente, y entonces hay una serie de componentes que hacen que de alguna forma, yo digo siempre entre comillas, es como si fuesen sordos y ciegos para el lenguaje. Entonces, a través de estas tarjetas vamos enseñando a los niños a jugar, a diferenciar. Esto, por ejemplo, es A y esto es Ga. Fíjate que si tú no te conciencias en eso, tú dirías A, Ga, colocarías la boca igual, y si el niño no lo capta, el niño va a oír lo mismo. De alguna forma, no diferencian, tienen que aprender a oír los sonidos del idioma. Sorprendentemente y curiosamente, me están pidiendo información también personas de niños sordos, o sea, padres de niños sordos. ¿Con problemas de audición? Con problemas de audición, con implantes, sin implantes, porque lo hemos ensayado también con ellos y funciona perfectamente, funciona súper bien. ¿Cuántas personas han puesto en práctica este método que habéis sacado? Ya no sé, ya bastante gente, porque es que además no solamente en España, porque ahora mismo con las nuevas tecnologías pues tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con mucha gente en el mundo. Yo lo he presentado en Suiza, lo he presentado en la universidad en México, Sí. en Veracruz, en la universidad, también en un congreso internacional, en León, en México también. Y aparte, Trinidad, de las tarjetitas que vemos para que la persona pues reconozca, pues eso, lo que es las distintas palabras, que lo reconozca, ¿qué otras novedades introduce el libro en cuanto a aprendizaje? ¿A qué le va a ayudar? Digamos que la tendencia muchas veces es de enseñar al niño con palabras completas, y hay que enseñar a oír cada uno de los sonidos. El hecho de que los diferencien claramente hacen que se den cuenta de que tienen sonidos diferentes. Entonces le da mucha más conciencia de cómo es la motricidad que tienen que ejercer para producir el sonido. Y luego también hay una parte que yo llamo el ejercicio estrella del método, que es que con esta tarjeta
después de que vamos poquito a poco jugando, enseñándole una serie de apoyos, porque se tiene en cuenta también que tienen como pequeños fallos de memoria, Sí. como pequeños fallos de memoria. Con estas otras tarjetas vamos seleccionando los sonidos que ellos van aprendiendo con estas, las ponemos de forma aleatoria y utilizamos en forma de bip muy rápido. Le hacemos ejercicios intensivos, utilizamos un temporizador y es curioso porque es sorprendente como un niño, aunque todavía no pueda emitir suficientes palabras, cuando le hacemos el ejercicio fonético intensivo, con 7 minutos de ejercicio puede hacerte cerca de 300 sonidos. Eso son muchísimos sonidos. Si haces 16 minutos son cerca de 500 sonidos. Eso va conectando el área del lenguaje y hace que cuando un niño tenga aproximadamente unos 13 sonidos, estos son 22 sonidos básicos, los seleccionados, a partir de ahí le hacemos el ejercicio fonético intensivo y con 13 vocalizaciones ya el niño empieza a tener, cuando ya tiene conciencia de 13 sonidos, empieza a emerger el lenguaje. Y a partir de aquí hacemos más fonética con sílabas y les enseñamos a leer. O sea que sobre todo el método es una herramienta para el aprendizaje del habla, para Del la habla comunicación. y de la lectoescritura, porque sorprendentemente está ocurriendo también. Podemos ver en el reverso de las tarjetas, Sí. Por ejemplo, esta de aquí. Mira, pues ponemos fonema la, fonema opcional L, ¿no? Bueno, Entiendo. es que cada uno de los fonemas, cada una de las tarjetas se adapta a cada niño. Por ejemplo, eso es la. Pero si un niño tuviera una palabra que tuviera le, o Sí. lu, o la, o lo, pues utilizaríamos ese otro fonema. El apoyo verbal es una instrucción rápida de cómo se ejecuta el fonema. Tendrías que decirle lengua arriba, ¿no? Sí, pero imagínate, estoy jugando, yo le dejo caer los apoyos. Y ahora yo le hago el ejercicio fonético intensivo, rápido, aleatorio, y le digo la, y en ese momento el niño se bloquea porque tiene fallos de memoria. Yo le digo lengua arriba, y entonces su cerebro encuentra una forma rápida de dar con la respuesta y te dice el fonema. Entonces, lo que tiene de bueno es que mejora el feedback. Eso es lo... Bueno, doctora, ¿qué le parece el método de esta madre? Coraje, diría yo Sí. también, desde luego. Es impresionante. Yo que he visto La dedicación. no solo la dedicación de ella los últimos 10 años, sino la efectividad y la emoción que le ponen los niños cuando lo están aprendiendo, la motivación que en los niños con autismo y en niños con síndrome X frágil, el conseguir que se motiven con el aprendizaje es complicado. Pues ellos con método Adrina se motivan solos, están entusiasmados, buscando a su madre para que lo haga con ella, pueden hacerlo los hermanos, si hay un hermano sano y un hermano afectado, el hermano sano puede ayudar para que lo haga el hermano afectado y ellos dos están interaccionando y utilizando el método Adrina para mejorar el lenguaje. Un chico que tenga problemas del lenguaje pero no trastorno cognitivo, cuando aprende el método Adrina, él solo hace las vocalizaciones, practica él solo, sabe que el lenguaje es tan importante que quiere aprenderlo cuanto más rápido posible. Y entonces ellos mismos están practicando, aunque no estén dando el método Adrina, diríamos en una sesión, lo están haciendo. Y entonces podemos pensar que faltaba quizás este tipo de metodología para aquellos casos en los que el lenguaje está ausente. Cuando el lenguaje todavía no se ha desarrollado, y puede haber personas incluso con 20, 25 años que no han podido desarrollar el lenguaje porque les faltaba este tipo de metodología, está aquí el método Adrina para intentar sacar a la persona diríamos, del silencio y hacerle ser consciente de que el lenguaje sirve y nos es útil. Y es curioso cómo lo aprenden. Pues Trinidad, enhorabuena por tener la iniciativa de sacar adelante este método, por ponerlo en práctica y además por lo que veo porque está dando muy buenos resultados. Sí. Así que es muy importante lo que has conseguido y por supuesto a Yolanda por la investigación, por ese ensayo clínico, a ti y a tus compañeros a seguir trabajando y las puertas de nuestro programa abiertas para seguir hablando pues de esta patología, del síndrome de cromosoma X frágil y también por supuesto de autismo, que en otras ocasiones también hemos hablado con otros invitados. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a las dos. Continuamos con el programa y lo hacemos ahora con nuestro siguiente apartado, Enigmas e Historias